Bueno, seguimos la salud a toda costa y habréis comprobado que hoy nos centramos mucho en el tema deportivo. Por eso vamos a hablar con Francisco Ariza inmediatamente al respecto de los pies, fundamentales absolutamente en el deporte. Y suelen suceder eventos que nos condicionan precisamente el entrenamiento, en el sentido en que hay dolores en los pies, esguinces articulares del pie, hay fascitis, hay una cantidad de problemas grandes que se suceden, sobre todo cuando haces una actividad continuada. La fricción, el que sea crónico, a lo mejor la mala postura que hagas a la hora de colocar el pie, que pongas el pie en mala situación, pueden ocasionar dolores que condicionan ese entrenamiento. Así que nos vamos a centrar en el eje fundamental de lo que hace la mayoría de las personas, que es correr, y para ello el pie es básico. Francisco, la verdad es que sí, que los corredores habituales sufren muchísimas lesiones en el pie que podrían prevenirse, que podrían solucionarse y que muchos de ellos se convierten en prácticamente crónicos precisamente por no saber cómo solucionarlo. Pues así es. Muy buenas tardes, Juan Ramón. ¿Qué tal? Efectivamente, como bien dices, es muy normal que nos encontremos con corredores que cada vez van teniendo más lesiones. El corredor profesional, el corredor que está acostumbrado desde pequeñito y que se ha ido preparando, no suele tener tantos problemas como si ocurre en ese corredor aficionado que de repente a los 30 años, como se ha desatado la fiebre del running, la fiebre de correr, pues le da por empezar. Son cuerpos que no están preparados, son cuerpos que no están habituados y su organismo cada vez se resiente más. Son muy comunes, ¿no? Este tipo de lesiones, lesiones que van a ir desde lesiones dermatológicas, que son lesiones muy banales, muy sencillas, hasta lesiones y alteraciones biomecánicas que nos pueden complicar mucho la vida y nos pueden complicar mucho la práctica deportiva. Bien, vamos a ir en una secuencia de lesiones más frecuentes, pero también buscando la prevención, explicando qué podemos hacer para evitar esas lesiones, ¿no? Y lo más frecuente suelen ser, en principio, las ampollas. Cuando la fricción exagerada en una zona localizada suelen ocasionarse ampollas, sobre todo si corres más tiempo del debido, ¿no? Efectivamente. Las ampollas solemos encontrarlas en varias localizaciones muy frecuentes. Es muy común que aparezcan ampollas tanto en la piel, que vienen desencadenadas por la fricción con el zapato, entre medio de los dedos también pueden aparecer por la fricción de los pies, de los propios dedos al caminar, y también son muy frecuentes la aparición de ampollas debajo de las uñas. Esas ampollas subungueales, que muchas veces llegan a sangrar, se convierten en hematomas subungueales y que son muy dolorosas y muy fastidiosas. Tiene una solución muy sencilla. El único problema es que la inmensa mayoría de la población o de los deportistas no conocen el que simplemente pinchando esa ampolla, que eso se puede pinchar con una aguja, simplemente cogiendo una aguja que esterilizada, lógicamente. O bien una aguja estéril, o bien compran una aguja y la desinfectan. Y lo que hacen es que, mediante giros circulares, van a atravesar la lámina ungueal. O sea, en el centro de la propia uña. En el centro de donde está la ampolla. Hay veces en el que la ampolla nos la vamos a encontrar localizada en la zona más proximal, en la zona que pega más al dedo, y otras veces lo vamos a tener en la zona más distal, en la zona de la punta del dedo. Entonces, simplemente dándole vueltas, pinchándola, una vez que llegamos a atravesar la lámina, lo que vamos a conseguir es evacuar ese líquido, conseguimos evacuar el contenido, bien sea contenido hemático, contenido de sangre, o bien sea simplemente contenido de suero, y vamos a aliviar toda la presión, con lo que vamos a solucionar ese dolor. El pinchar la ampolla no duele. Tengamos en cuenta que de manera habitual cortamos la uña cuando estamos en casa y que no nos duele. Una vez que la hemos atravesado, empieza a salir líquido, y al salir el líquido, pues es cuando nos vamos a dar cuenta de que ya se ha resuelto nuestro problema. Esto no va a evitar el que la lámina, si se nos tiene que caer la uña, se va a caer y se va a desprender con el paso del tiempo, pero cuanto menos sí que vamos a notar un alivio inmediato. Bien, eso es curioso porque muchas veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y movilizamos el pie, etcétera, etcétera, y sería tan simple como pinchar la ampolla, está claro. Es una solución muy sencilla, siempre dos consejos. Uno, en caso de dudas, el recurrir al profesional sanitario, y que sea él quien lo haga, y en segundo lugar, pues si estamos entrenados, porque ellos nos van a explicar cómo lo tenemos que hacer cuando vayamos a consulta. Si tenemos algún compañero que ya tiene experiencia en ello, pues le pedimos ayuda y que nos ayude a pincharla, con lo que vamos a solucionar un problema que nos va a mermar nuestra práctica deportiva durante un par de días. Lo vamos a solucionar de una manera muy sencilla y en cuestión de segundos. Bien,
De lo más, digamos, liviano, que pueden ser esas ampollas, ya se van sucediendo una serie de lesiones mecánicas que sí que son necesarias tratarlas por un profesional, y vamos a relatarlas, pero también cómo podríamos prevenir esas lesiones en colocación del pie o en fin. Pues tienes toda la razón del mundo. Más que tratar, lo fundamental sería llegar a prevenirlas. ¿Cómo se previenen todos esos problemas? Pues básicamente haciendo una buena exploración biomecánica, acudiendo a un podólogo que está acostumbrado a tratar a personas vinculadas con el deporte, que va a ser quien va a detectar todas las alteraciones que tengamos, todos esos movimientos anormales que se provocan, como bien dices, esa mala alineación o bien de los cuerpos, o bien de los huesos, perdón, o bien de los músculos que no están funcionando de manera adecuada, y que va a ser quien nos va a plantear el tratamiento o nos va a dar recomendaciones incluso sobre el calzado adecuado. Muchas veces parte de los problemas vienen por una mala práctica o una mala elección del calzado, que es fundamental. En biomecánica podemos hablar de que casi todos los problemas vienen ocasionados por alteraciones de la pronación. ¿Qué es esa palabrota pronación? Pues podemos decir que pronar es volcar. Supinar lo vamos a asemejar a suplicar. Una persona suplica con la palma de la mano hacia arriba, con lo que cuando una persona supina lo que haríamos sería llevar la planta del pie hacia arriba. Y pronar sería el gesto contrario, que sería volcar. Los pies planos, normalmente estamos hablando de pies pronados. ¿Qué ocurre? Pues que cuando pronamos, cuando volcamos el pie, estamos arrastrando un montón de estructuras, incluso no solo estructuras del pie, sino que también al mismo tiempo lo que hacemos es que, por ejemplo, la tibia la vamos a rotar internamente, y la tibia que va unida con el fémur, ¿no? Pues lo que vamos a tener es un problema de que si yo estoy girando un hueso sobre el otro, lo que estamos provocando, pues a lo mejor estamos provocando un problema con una mala alineación de la rodilla y que nos viene de un problema biomecánico a nivel del pie. Pero, Francisco, estamos hablando de la colocación a la hora de correr, o sea, que hay gente que coloca de una determinada manera el pie. Bueno, estamos hablando de que hay pies que por la forma natural, por la estructura que por su tienen, propia estructura, tienen tendencia a pronar o a supinar. Efectivamente. Y hay otros pies que simplemente por una técnica inadecuada, por eso es muy importante también que la gente cuando se prepare, que tenga un preparador físico y que tenga entrenadores para que le corrijan la técnica, porque esa elección de una técnica adecuada... Pero lo que pasa es que eso casi no lo tiene nadie. La mayoría corre por intuición, se ponen las zapatillas y ala, allá vamos. Eso es lo lógico. Claro, Entonces, ¿cómo puedes saber si estás colocando mal en tu carrera por la tendencia del pie? Porque el pie se mete para adentro, porque lo sacas para afuera, quiero decir, porque ahí es donde está el inicio del problema, ¿no? Una mala colocación del pie. Ahí es donde está el inicio del problema. Por ello es recomendable que vayamos, antes de empezar con la práctica deportiva, de manera preventiva, se puede acudir al podólogo, que es el profesional que va a hacer un estudio biomecánico, va a hacer un análisis de la marcha, y en esa exploración biomecánica, además, es cuando le va a decir, usted corre de tal forma o corre de cual forma. Tengamos en cuenta... ¿Para eso qué hacéis? ¿Tenéis una cinta de correr en la consulta y veis cómo se colocan los pies? Pues mire, para eso nos ayudamos de distintos soportes que van desde plataformas baropodométricas, plataformas de presiones, a plataformas también optométricas, que son lo que hacen es que capturan imágenes. Entonces vamos a coger la distinta distribución de las cargas y de las presiones del pie, vamos a ver cómo se comporta el pie, tanto en la marcha, caminando, lo vamos a ver también en la estática, vamos a ver el funcionamiento del pie cuando estamos parados, que también es muy importante. Y luego también lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver caminando, nos vamos a apoyar de cámaras de filmación para después poder analizar esos vídeos y poder hacer las mediciones oportunas. Y por último lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver corriendo. Las cargas cuando una persona corre, cuando el deportista corre, son muy superiores a las cargas cuando vamos caminando. Y nos encontramos muy frecuentemente con personas que cuando van andando pueden tener un pie que no sea patológico y que en cambio cuando van corriendo sí tienen un pie patológico. Igualmente, el que una persona tenga un tipo de pisada u otra, nos vamos a ver eso de pronador, supinador, que había por ahí algunas campañas publicitarias, el de algunos centros, de algunas tiendas deportivas, el que hacían este tipo de estudios, decir que ellos no son personas que están cualificadas para ello. Ellos se van a basar de lo que una máquina dice y en consulta estamos muy acostumbrados a ver pies, por ejemplo, con una pisada pronadora, pies que se vuelcan mucho cuando vamos corriendo o cuando vamos andando y que en cambio tienen una capacidad de recuperación normal
Y es un pie que, si nos guiamos simplemente por lo que nos está diciendo las imágenes de ese ordenador, pues lo que estamos viendo es un pie que debería llevar un tratamiento y, en cambio, a la hora de la verdad, está funcionando perfectamente. También vamos a hacer alusión al tema del calzado minimalista, esta corriente que ha surgido ahora, o al correr descalzos, que son corrientes que, bueno, hay pies que funcionan perfectamente sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de soporte con las zapatillas. En cambio, hay otros pies que necesitan llevar una compensación, bien a la zapatilla o bien con un soporte plantar, que es lo adecuado porque se hace a la medida. Plantillas a la medida para correr, claro. Sí. Bien. La verdad es que sorprende porque es todo un mundo, es un mundo increíble que prácticamente nadie, Francisco, se plantea. O sea, la gente lo que hace, se va a una tienda de deportes, se compra las zapatillas, se las pone y ala, a correr. Pues, y ahí está la base de montones de lesiones, claro. Esa es la base fundamental por la que tenemos tantísimos problemas. A eso, sumado también a la crisis económica del país. Claro. Anteriormente encontrábamos con que en torno al 30 al 40% de las consultas que recibíamos eran consultas preventivas. Eran consultas de corredores o deportistas en general que antes de iniciar su práctica decían: oye, yo quiero que me aconsejes sobre qué tipo de pisada tengo, qué problemas puedo tener, qué zapatillas tengo que comprar, qué zapatillas tengo que comprar. Además, hay que hacer hincapié en que hay que tener zapatillas adecuadas para cada deporte. Tenemos dos deportes que están en auge, uno es el running, el correr, y otro es el pádel, y nos encontramos con deportistas el que les da por correr con las zapatillas de pádel o por jugar al pádel con las zapatillas de running. Eso es un error. O sea, el sistema de amortiguación, las suelas, el agarre que va a tener, todo va a depender del tipo de pista. También va a depender mucho, y tenemos que tener en cuenta, el tipo de suelo, el tipo de terreno sobre el que practicamos nuestro deporte. No es lo mismo un corredor que corre por la orilla de la playa. Aquí en Málaga tenemos esa suerte, de un corredor que corre por el paseo marítimo, pero por el acerado, a un corredor que corre en un gimnasio y que corre sobre una cinta. Al correr en cinta, pues podemos tener algunas lesiones más, o lesiones diferentes a las que vamos a tener cuando corremos sobre otro tipo de terreno. Por ejemplo, vamos a ir por partes. La cinta, cuando se corre en cinta, ¿cuáles son las lesiones, o los dolores que puedas sufrir, o el planteamiento que haces para correr en cinta? Bueno, el planteamiento que hacemos en cinta, en principio... ¿Qué hay que hacer? A ver, para explicarle qué tienes que hacer. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que el correr en cinta, de entrada estamos hablando sobre un material que va a ser un poquito más blando y que además es un material que se nos va a deprimir un poco, ¿vale? Cuando vamos corriendo con el peso del cuerpo va a existir un movimiento. No vamos a hablar de los posibles problemas o de los beneficios que tiene el correr al aire libre, que eso es indudable. Ahora iremos después. Entonces vamos a centrarnos sobre el correr en esa cinta. Y luego iremos al aire libre en duro o en blando en arena. Entonces, cuando corremos sobre una cinta, lo primero que vamos a tener que pedirle es que las zapatillas, que tengan la suela un poquito más dura, si bien que tengan una buena amortiguación, pero que no sean tan blandas, porque la propia cinta se va a encargar de absorbernos el impacto. Si corremos por el césped lo que va a hacer es que nos va a absorber igualmente. Si corremos por un suelo duro, como puede ser el suelo del paseo marítimo, sí que tendremos que pedir que tenga un poquito más amortiguación para que sea capaz de absorbernos mejor el impacto y prevenir todo ese tipo de lesiones. Bien, de acuerdo. ¿Y en arena, en la playa, la gente que suele...? Bueno, cuando corremos sobre la arena tenemos que tener en cuenta dos cosas. Normalmente se va descalzo, ¿verdad? Es más frecuente ir descalzo que con zapatillas cuando corres por la arena. Claro, de ahí, de hecho, vinieron a través de observar cómo corrían o cómo practicaban deporte determinadas tribus y las lesiones que tenían. Y bueno, pues nos hemos encontrado con que surgieron todas las corrientes minimalistas que nos llevan a correr cada vez descalzo o incluso con zapatillas que lo único que hacen es que simulan o nos sirven como una mera capa de protección frente a lo que son chinos, frente a lo que son posibles cristales, que nos va a servir simplemente de protección dermatológica, pero nos va a permitir todos los movimientos con tal libertad. Esto, si hablamos de personas que no tienen ningún tipo de problema y que su pie se comporta de manera adecuada, como decíamos antes, que ese pie tiene una capacidad de recuperación normal, es un pie que nunca nos va a dar ningún problema y va a funcionar estupendamente. Pero también nos vamos a encontrar con problemas y con personas que sus pies ya vienen descompensados. Si tengo un pie que está descompensado y yo no lo compenso de ninguna forma, pues entonces siempre vamos a tener más problemas que cuando llevamos algún tipo de soporte que nos compensa la biomecánica.
Aquí, concretamente en las imágenes, estamos viendo ahora un caso. Esta es una chica que es corredora de salto de altura. Sí. Entonces, por el tipo de batida que tiene, ella estaba acostumbrada por la técnica, pues tenía una forma de batir y le estaba teniendo un problema en la cadera. Problema en la cadera que en este caso, a nivel biomecánico, no le veíamos ningún tipo de alteración. Se le planteó un tratamiento simplemente para controlar un poquito la biomecánica, pero ella pudo seguir con los mismos problemas que tenía, porque es un problema que no le venía por la biomecánica, se comportaba estupendamente. Con esto hay que decir que no todos los deportistas deben de llevar plantillas. Ella, cuando le hacíamos las revisiones, sigo igual. Cuando seguimos analizándola, nos dimos cuenta de que los problemas venían a un nivel superior y era simplemente por la fase aérea que no podemos controlar con plantillas en este caso, claro. Claro. O sea, cuando saltaba. Efectivamente, le venía cuando saltaba o por un movimiento oscilatorio que tenía a nivel de cadera cuando ella iba rotaba para dar el salto. Efectivamente, antes de dar el salto. Entonces, con esto queremos decir, hoy día hay muchos adelantos, la técnica está muy avanzada. En cuestión de soportes plantares se pueden hacer maravillas. Pues podemos hablar de soportes plantares que se pueden diseñar y que van desde la fibra de carbono, que es una auténtica maravilla, que no pesa absolutamente nada, funciona genial, mínimo espacio, el mínimo peso y además una gran capacidad para controlar movimientos. Podemos hablar de textil resinas. Podemos hablar de fibras como el polimetraquilato de metilo, que es una fibra, pues es una fibra de vidrio, podemos decir, igual, gran resistencia, con muy poquito peso. Son materiales muy técnicos. Podemos hablar de cauchos, que lo que van a hacer es, además de reducirnos el impacto, lo que van a hacer es que nos van a favorecer la propulsión, con lo que, bueno, por un lado vamos a prevenir lesiones y vamos a mejorar nuestro rendimiento deportivo. Nos van a ayudar a bajar nuestras marcas. Por supuesto, de que el no tener lesiones, como puede ser tendinitis o periostitis, que son muy frecuentes a nivel tibial, tanto de tibial anterior como de nivel... Esas son dolorosísimas. Los dolores que hay pegado a la tibia, ¿no? Pegado a la espinilla. Efectivamente. ¿Y eso por qué se producen? Pues eso se produce normalmente... Frecuentísimo. Son muy frecuentes y vienen originados por, como antes decíamos, por alteraciones de la pronación. Todos los problemas vienen porque un pie o prona más de la cuenta o prona menos de la cuenta. ¿Qué ocurre? Que cuando un pie prona más de la cuenta, al mismo tiempo puede ocurrir en dos fases. O bien una hiperpronación, que volcamos más de la cuenta temprana, que el pie cae de golpe, o bien que simplemente volcamos más de la cuenta, pero a nivel tardío. ¿Qué pasa? Pues que todas las estructuras, por ejemplo, si hablamos del tibial posterior, el tibial posterior hace su recorrido por aquí, pasa por debajo del maléolo tibial y se inserta aquí debajo del pie. ¿Eso es un nervio? El músculo. Estamos hablando en este caso del músculo. Existe el nervio tibial posterior, pero el nervio lo vamos a dejar por ahí ahora mismo de lado. Sí, estamos hablando de la musculatura, claro. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce un descenso brusco de toda la zona media del pie, le estamos dando pequeños tirones a ese músculo, que pasa por aquí, la vaina pasa pegada al hueso, puede ocasionar tendinitis, y si llegamos a desprender la zona del periósteo, pues vamos a dar lugar a las famosas y tan temidas periostitis tibiales. Lo mismo nos puede ocurrir... Dolorosísima. Muy dolorosa. En cuanto empieza a correr, te entra un dolor tremendo ahí. Así es. ¿Y cómo se soluciona eso? Bueno, la solución pasa, en primer lugar hay que decir que todos los tratamientos tienen que ser tratamientos multidisciplinares. Fundamental la labor que tiene tanto el médico deportivo, traumatólogo, fisioterapeuta, como el podólogo. Aquí cada uno aportamos un pequeño granito de arena, todos funcionamos por igual, y lo ideal es tener que cada podólogo, o que cada corredor, cada deportista, tenga su propio equipo médico de referencia y que sea el que le va a orientar en cada caso sobre qué soluciones hay. A nivel podológico, que es donde nos vamos a centrar, que es la parte que a nosotros nos toca, por un lado tenemos que tener reposo y luego, fundamental, podemos acompañarla de vendajes funcionales y de vendajes neuromusculares, que eso lo vamos a combinar tanto el podólogo como los fisioterapeutas. Además, ellos tienen mucha experiencia en ello, llevan muchos más años que nosotros practicándolo, con lo que tiene una labor fundamental. Estiramientos, hielo, frío local. Hielo, frío. Sí, frío, sobre todo después de la actividad física, ¿vale? Para prevenir esa fase inflamatoria. Y luego, por supuesto, unas buenas plantillas hechas a medida, que son las que van a coger, y como decíamos anteriormente, lo que van a hacer es que nos van a controlar en el momento en que el pie intente volcar. Lo que va a hacer es que vamos a controlar... Evite, ¿no?
Claro, vamos a controlar esa caída, vamos a evitar ese tirón brusco, que lo que va a hacer al fin de cuentas es que va a estar fastidiando ese músculo, que bueno, normalmente lo vamos a notar a nivel del tendón, es cuando vamos a notar los problemas. Otro problema también muy frecuente son los esguinces de tobillo. Con los esguinces, bueno, yo creo que por fortuna cada vez más se están desechando las terapias esas antiguas que se utilizaban, eso de le ponemos una férula posterior y lo dejamos 3 semanas de reposo, dependiendo del grado que sea. Siempre, en el caso de los esguinces de tobillo, vamos a recurrir a la técnica del arroz, que llamamos nosotros. Eso que proviene del anglicismo RICE, pues no quiere decir más que son las iniciales de la R, viene de rest, que es reposo, sería lo primero, 48 horas de reposo. La I viene de ice, frío local que tenemos que aplicar en la zona. La C quiere decir compresión, que hay que aplicar compresión en la zona para prevenir el edema. Vendaje. Efectivamente, un vendaje. Al principio vamos a hacer simplemente un vendaje compresivo y una vez que han pasado las 48 horas primeras, lo que vamos a hacer es que vamos a recurrir principalmente a un vendaje funcional y vamos a iniciar la actividad. Y por último, en esas primeras 48 horas, la E de elevación. Fundamental, cumpliendo esos el pie hacia arriba. El pie en alto. Para evitar el edema. Durante 2 días y después ya sí que podemos empezar con la actividad. Siempre esto tiene que ir acompañado de la visita previa al profesional sanitario, claro, para que sea quien le pueda tomar esas medidas y le pueda aconsejar. Claro. Ahora vamos a hacer unos comentarios de unas imágenes que vamos a ver, Francisco, y así completamos todo este recorrido que estamos haciendo por la actividad deportiva. Bueno, ahora mismo lo que estamos viendo es un despistaje de posibles dismetrías o disimetrías, de tener una pierna más larga que la otra. Muchos problemas vienen a nivel de que tenemos una pierna un poquito o una cadera. Y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Con eso de una manera muy sencilla, simplemente medimos y en el caso de que detectemos algo, lo que hacemos es que planteamos una teleradiografía para poder medir. Hemos visto también cómo estamos valorando la posición de las caderas, si están rotadas externas o internamente. Ahora mismo estamos viendo la capacidad de flexión dorsal y flexión plantar de la articulación tibioperonea astragalina, de la articulación del tobillo. Del tobillo. Que nos pueden venir muchas limitaciones, pues nos pueden venir. Ahí intentamos valorar la posición del calcáneo, si está echado hacia afuera o hacia adentro. Un calcáneo, el que está valguizado o que está vertido, en este caso, que está hacia afuera, podemos decir, normalmente se va a acompañar de que la zona media del pie está volcada hacia adentro. Muy importante valorar la articulación del primer radio, del primer dedo. ¿Por qué? Porque parte del cuerpo es donde vamos a hacer el rodillo. El peso se concentra ahí en gran medida, ¿no? Vamos a hacer además el rodillo a la hora del despegue. Debemos recordar, no podemos olvidar aquí en Málaga el caso de Batista, ¿no? Que lo tuvimos el año pasado. Efectivamente, pues era un problema que tenían los sesamoideos, que son 2 huesecitos muy pequeñitos que se sitúan justo debajo de la cabeza del primer metatarsiano. Ahí ya, ahora mismo lo que estaríamos valorando es un poco la capacidad muscular. Estamos viendo esos pies a nivel muscular cómo se comportan. Ahora mismo estamos viendo una huella en estática, podemos valorar además la posición del retropié. En este caso tenemos unos pies que nos llevan a error, porque estamos viendo una huella que en principio parece de unos pies cabos. Yo antes hacía referencia a eso de la gente de las tiendas de deportes que lo montan en las máquinas. Pues aquí tenemos unos pies que aparentemente son unos pies cabos y que en cambio el problema es que ha volcado tanto el pie que hemos perdido todo el apoyo en la zona central. Eso va acompañado todo de una clínica. Entonces eso nos hace decir que tenemos un tipo de pie u otro. Y una clínica que muchas veces se representa en la espalda. Efectivamente, muchos de los problemas problemas a nivel inferior o se reflejan a nivel superior. Esto viene porque caminamos con los pies. Si andáramos haciendo el pino, los problemas de las manos serían los que nos repercutirían en la espalda y en los pies. Claro. Ahora mismo la situación es al revés. Ahí vemos una pedigrafía, que es una técnica de las más antiguas que se utilizaban y de las más seguras para ver la huella en estática. Luego lo que estamos haciendo ahí es tomando un molde en carga a este paciente antes de hacerle un soporte plantar, antes de hacer una plantilla a su medida. Una vez que hemos hecho una buena exploración y hemos tomado un molde adecuado, lo que hacemos ya es que en el taller es cuando diseñamos con ayuda del ordenador, diseñamos el tratamiento. Bueno, analizamos todas las imágenes que tenemos, hacemos todas las medidas y
y después cuando cogemos y diseñamos ya el tratamiento. Una vez que hemos diseñado, pues lo que podemos hacer es que cogemos, aquí tenemos un diseño de una plantilla hecho para una persona, plantilla que va a servir única y exclusivamente para esa persona. Y en base a esto, a estas cargas, a estas presiones, pues hemos diseñado cada pieza que va a tener la plantilla. Esta persona en concreto, pues además de ella es una señora que practica deporte, que padecía una fascitis plantar y además pues tenía una sobrecarga en el quinto metatarsiano, tenía una sobrecarga a la altura del dedito pequeño. Pues además de llevar, por supuesto, y de controlarle toda la biomecánica, lo que hemos hecho es que le hemos descargado ese metatarsiano. Antes hablábamos de un caso que no fuimos capaces de solucionar porque era un problema que no guardaba relación con nosotros. En este caso, esta señora en 3 semanas estaba perfectamente recuperada. El nivel del dolor, si nos vamos a la escala EVA, que es una escala con la que nosotros pues, somos capaces de medir la capacidad de dolor, pues habíamos bajado pues, de un dolor, si lo valoramos de 0 a 10, tenía un dolor que sería un 9 o un 10, y en 3 semanas habíamos llegado a bajarle a un nivel que era 1 o 2, simplemente. Había mejorado muchísimo. Al mismo tiempo, le habíamos compensado esa alteración o esa sobrecarga que tenía a nivel del quinto metatarsiano y conseguimos que además una dureza que le salía un callito, pues ese callo desapareciera. No le llegó a desaparecer, pero sí que conseguimos que bajase bastante. O sea que no solamente a nivel de prevención de ese tipo de lesiones, sino que también pues, otro tipo de lesiones se pueden prevenir. Fantástico, vaya recorrido que hemos hecho. Tremendo. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer. Gracias. Bueno, pues otro poquito de receso para la información publicitaria y seguimos en La Salud a toda costa.